La actividad económica siempre es noticia y siempre es materia de discusión. El tan promocionado segundo semestre, la caída de la recaudación, cómo dan los números inflacionarios, la pauta inflacionaria de un año a otro, y todos estos indicadores dan mucho para debatir. Por eso hemos invitado al economista Eduardo González Holguín, economista de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha estado presente en esta casa en varias ocasiones y esta es una más. Gracias, Eduardo, por estar gracias aquí, a ustedes por invitarme, gracias, te agradezco mucho. Primer pantallazo de cómo ves, más allá de las chicanas, más allá de lo que se habló y lo que promocionó el gobierno. Por un lado, el tan famoso segundo semestre, llega la reactivación, llega la lluvia de dólares, y por otro también, que dijo va a bajar la inflación drásticamente. ¿Cómo lo analizas y qué hay detrás de eso? Con respecto a la inflación, a mí me gusta siempre, digamos, explicar que en la Argentina la inflación de base, la inflación de origen es de tipo estructural, no es una inflación de tipo monetario. O sea, se debe justamente a una economía altamente concentrada, donde vos tenés sectores que tienen la capacidad de formar precios. En la inflación tenemos que entender que los precios se mueven a distintos ritmos. Entonces, el que logra, digamos, que sus precios aumenten más que los del conjunto, se están apropiando de trabajo ajeno. Entonces, si uno va tomando, digamos, qué sé yo, la leche, el azúcar, ¿no es cierto?, los enlatados, donde en general, digamos, existe una altísima concentración económica, uno ve justamente que los precios evolucionan casi el doble por encima, ¿no es cierto?, de lo que son a nivel general. La ortodoxia económica siempre dice que tiene que ver con la emisión monetaria. No, eso no tiene nada que ver. No, eso es un error terrible, está, digamos, para Argentina y para América Latina ya está probado eso. Yo a los ortodoxos les digo que me expliquen entonces la inflación del 2008. En el 2008 en Argentina hubo absorción monetaria porque hubo un superávit fiscal muy grande. Entonces el Estado retira moneda de la economía y la inflación fue cercana al 20%. O sea, no había, la razón que ellos dicen no existía. La razón es justamente que los grupos económicos, aprovechando justamente su poder de mercado, aumentaron los precios. Después después que se da este problema, justamente, que aumenta, justamente, digamos, el economista que descubre esto es un economista argentino, Julio Rivera, y él dice, la autoridad monetaria frente a la inflación estructural tiene un dilema. Si emite de más, le echan hasta el fuego. Si emite de menos, provoca una recesión. Entonces, en realidad, la autoridad monetaria frente a esta inflación estructural lo que tiene que hacer es ir acomodando, ¿no es cierto?, la emisión a esta inflación. Y se tienen que tomar entonces medidas de tipo productivo para lograr justamente la desconcentración de la economía para bajar esta inflación. Que por supuesto, el grupo de Macri no quiere para nada quiere hacer esto, porque justamente son justamente estos grupos concentrados los que están en el gobierno. Ahora, el gobierno nacional dijo va a bajar drásticamente la pauta inflacionaria. Uno podría decir, si baja de alguna manera es por un parate de la actividad. Digo, está dentro de su mentalidad. Entonces ellos tratan de a veces de lograr un parate de la economía por medio de la inflación, por medio de dos medidas que ya las hemos probado los argentinos. La recesión, ¿no es cierto?, que lo probó fundamentalmente, digamos, el que más probó esto fue Martínez de Oz, con un esquema económico. No nos olvidemos que Martínez de Oz se tiene que ir con una inflación del 143% anual, mucho más alto, con una buena recesión. La economía prácticamente no creció durante ese periodo. O si no, lo que hizo, ¿no es cierto?, el periodo de Menem con Cavallo, que es la apertura indiscriminada de la economía, que nos inunda, ¿no es cierto?, el mercado de productos importados, y entonces la economía argentina, que a veces no tiene capacidad de poder producir, tiene el problema que se van quebrando los eslabones más débiles de la cadena. Y entonces, ¿cómo ves la perspectiva hasta fin de año? Porque indudablemente hay preocupación en las pymes, hay preocupación en el sector del trabajo y hay una rueda chica que es la del consumo interno que se ha frenado porque prácticamente se ha enfriado el consumo. Pero yo diría eso, ¿por qué? Nosotros tenemos que entender, digamos, que la clase dominante argentina es parte de la clase dominante mundial. O sea, hoy la ganancia no se realiza en un país determinado. O sea, digamos, la acumulación es a escala mundial. Entonces, los grandes grupos económicos lo que hacen es tratar de tener una altísima liquidez para colocar esos capitales en el lugar del mundo que más le conviene. Esto no es de Argentina, es todo el mundo, en todo el mundo está pasando esto. Buena parte de la crisis que estamos viviendo nosotros en el 2008 depende de esto. Entonces, ¿qué hace esta gente? Sube justamente el gobierno y provoca, ¿no es cierto?, por medio de la devaluación, por medio de la supresión de las retenciones, por medio de la inflación, por medio del aumento de las tasas de interés, una tremenda traslación del conjunto de la población hacia lo más concentrado de la economía. Y entonces la recesión se debe por eso.
el conjunto de la población se ha quedado justamente sin capacidad económica. Hay algo que se llama en economía propensión masculina a consumir. O sea, los sectores que menos ganan, gastan el 100%. Cuando esos, digamos, sectores que menos ganan ven reducido justamente su capacidad, por el caso de la inflación, que el salario tiene mucho menos capacidad económica, la economía, digamos, tiene menos dinamismo y se empieza a caer. Entonces, sin lugar a dudas que estamos en una situación bastante embromada, porque por un lado se cae entonces el consumo, se cae la demanda interna, y Argentina no tiene posibilidades de suplantar esto por medio de las exportaciones, porque hay una crisis mundial muy grande. ¿Y a dónde ves esa, parafraseando a la vicepresidenta, la luz al final del túnel? Dicen, hay medidas drásticas que hay que tomar en este momento para después ir saliendo de a poco. ¿A dónde lo ves en algún lado? ¿O ves no existe eso. Eso es parte, digamos, en política, ¿no es cierto? En política, para poder, digamos, gobernar, hay algo que los grupos económicos conocen y que manejan fundamentalmente a partir de los medios de prensa hegemónicos, que se llama la estabilización por la resignación. Entonces la frase, yo siempre cito una frase de Menem, que dice, pobre siempre hubo. Claro. Entonces vos designate, te tocó ser pobre y bueno. Entonces, lo que hacen este tipo de cosas, como dice Michetti, es justamente que haya una especie de resignación esperando que el año que viene venga. Y yo lo que les digo, miren, es una cosa medio asombrosa en Argentina, digamos, la gente de mi edad, por ejemplo, es la tercera experiencia neoliberal que vivimos nosotros. En las dos anteriores salimos muy mal. Yo no veo por qué va a cambiar eso. O sea, porque justamente, como decía eso recién, la idea de estas políticas es concentrar más el ingreso y la riqueza y fugarla. La Argentina tiene, digamos, 90, una especie de prueba de laboratorio. Había una discusión en América Latina donde se decía justamente que si la concentración del ingreso permite y de la riqueza permite aumentar las inversiones o no. Bueno, para la teoría clásica y la neoclásica, ¿no es cierto?, que es el fundamento del neoliberalismo, dicen concentramos el ingreso y la riqueza porque eso se transforma en mayores inversiones. La escuela de la CEPAN latinoamericana decía no, la concentración del ingreso y la riqueza en América Latina, por ser una región de alta incertidumbre, lo que genera es una altísima fuga de capitales. Bueno, los 90 en Argentina fueron casi una prueba de laboratorio. Se concentró el ingreso y la riqueza, no se aumentaron las inversiones y se dio la más descomunal fuga de capitales que se dio justamente en la historia argentina. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está pasando en este momento? Por eso digo, yo soy muy pesimista. Digo, ojalá pase algo que lo obligue al gobierno a cambiar el rumbo, digamos, a dejar de lado el esquema de políticas neoliberales para que, digamos, el conjunto de la población comience, digamos, a vivir un poco mejor. Se hablaba de algunos decían una lluvia de dólares, inversiones por todos lados que van a llegar a la Argentina. Hasta ahora, los únicos dólares que están llegando es vía endeudamiento. Quiero aprovechar estos últimos minutitos para saber cómo puede llegar a impactar esto. Endeudamiento, ¿para qué actualmente? ¿Para qué se está endeudando la Argentina? La Argentina necesita endeudarse porque justamente los sectores que controlan la economía necesitan justamente un capital para fugarlo y colocarlo en las inversiones más convenientes en cualquier lugar del mundo. Nosotros no podemos ir a invertir con pesos, se necesitan dólares. Entonces el endeudamiento lo que hace es justamente traer los dólares para poder justamente después fugarlos y colocarlos en el lugar más rentable del mundo, de acuerdo como les convenga. Hay un autor muy importante que yo lo recomiendo, que es Eduardo Basualdo, que muestra muy bien cómo es el mecanismo justamente de endeudamiento y de ganancia financiera y fuga de capitales. Yo digo, a mí me pone mal esto, porque es como que estamos repitiendo historias ya conocidas y que el final fue el 2001. O sea, con el 50% de la población debajo del nivel de la pobreza, el 25% de la población con el nivel de la indigencia, debajo del nivel de la indigencia, y en donde se dio en Argentina la situación inédita, en donde había personas que estaban, digamos, empleados en blanco, debajo del nivel de la pobreza, algo desconocido para la Argentina. Y nosotros tenemos una persona como Melconian, que es muy fresco de cuerpo, dice que, bueno, que es necesario bajar el 40% el salario real, y que para eso, porque tenemos un movimiento obrero medio díscolo para él, se necesita una desocupación del 20%. Bueno, eso son los 90. ¿Está habiendo endeudamiento para gasto corriente? Es endeudamiento para gasto corriente, porque con esto de que tienen que, digamos, que tratar de aliviarle la situación, digamos, a los grupos hegemónicos, fundamentalmente al campo, ¿no es cierto?, y a las mineras que bajaron, digamos, las retenciones, bueno, una parte importante de los ingresos del Estado, digamos, han disminuido. Eduardo, nos quedaríamos charlando muchísimo más, pero bueno, te agradecemos
la presencia en 24 Córdoba y seguramente te vamos a tener por aquí de vuelta. Bueno, todas las veces que me llamen, yo voy a estar. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Mucho. Nos vamos a la pausa, rapidito, corte chiquito y ya venimos con el cierre de 24 Córdoba.